Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. En este convulsionado mundo donde a veces las noticias nos hacen ver un panorama apocalíptico, hacer reír es una de las profesiones más nobles, pero también más difíciles, porque se puede caer en el chiste flojo, en la vulgaridad o en la imitación. Así que cuando se tiene éxito es porque se están haciendo las cosas bien. Y el éxito ha acompañado a nuestro invitado de hoy desde que empezó a hacer humor hace ya 20 años. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Leiva. Bienvenido. Creo que nunca lo habían presentado. No, así nunca me han presentado. Peter Albeiro. Muchas gracias. Hoy en día amo ese nombre. Te confieso que cuando a mi personaje le puse Peter Albeiro, porque era un personaje de ruana y sombrero, y yo pues no podía decir, bueno, me llamo Alejandro Leiva y que eso sonara chistoso. Le puse Peter Albeiro, no me imaginé que después de mucho tiempo ese nombre me iba no solo a gustar, sino le iba a tener cariño. Pero además eso fue por casualidad, ¿o por no? Pura y física casualidad, por ganarme un permiso en la policía, y nos llevaron a ser parte del público de Sábado Felices. Ajá. Esos policías que uno parece que como que fuera lo mismo, los inflaran a todos, porque todos parecen igualitos siempre, durante 45 años siempre han estado ahí. Necesitaban a alguien que contara un chiste, y mi papá, siendo boyacense, él es boyacense, y desde toda la vida contó chistes como boyacense, historias de su pueblo, entonces siempre era de campesinos, él es médico, entonces como que adaptaba los chistes a supuestos pacientes que iban a preguntarle cosas y eso. Entonces siempre los chistes que él se sabía y que me aprendí de pequeño eran de campesinos boyacenses. Entonces por eso era fácil, me puse una ruana, me puse un sombrero, salgo frente a las cámaras y el personaje tenía que tener un nombre, entonces le puse Peter Albeiro. ¿Y de dónde sacó el nombre? No sé, se me ocurrió, aunque confieso que por esa época había una influencia muy grande en el Canal 1, si no estoy mal, pasaban Romeo y Buceta y Peter Alexander, que era el hijo de Jorge Velosa. Era un personaje así como Cher, era un personaje, entonces el nombre era pegajoso y le decían a los que se creían muy gringos, y siendo muy criollos, así. Pero realmente usted hablaba de su padre, que es de origen boyacense, pero usted realmente es santandereano. De Bucaramanga, mano. Sí, claro. Sí, entonces, yo nací en Bogotá, pero muy pequeñito me llevan para Bucaramanga, entonces yo nunca tuve, nunca tuve conciencia de estar en Bogotá, razón por la cual le tengo mucho cariño a la ciudad, pero en Bucaramanga estudié, en Bucaramanga a mí me dicen de dónde es, y lo primero que se me viene a la cabeza es decir Bucaramanga. Claro es todo. Alguna vez en una entrevista alguien, no sé, transcribió algo y dijeron que yo había nacido en Sogamoso, Boyacá, entonces buscan en Google y cuando hacen concursos de dónde es Peter, eso es algo de Sogamoso, de Bucaramanga, de Bogotá. Bueno, mejor dicho, pero representa, lo importante es que representa a todo el país. Que sigo siendo colombiano, sí, es lo importante. Bueno, usted hablaba de su infancia y hay que decir que usted también tuvo que escoger entre ser futbolista y policía, ¿no? Porque usted también le jalaba muy bien al fútbol. Me iba muy bien jugando fútbol, la verdad que lo que pasa es que vengo de una familia bastante conservadora. Mi papá era ese tipo de hombre que pensaba que en el estudio, en el cartón, en el ser profesional te daba todo. Cuando usted sea profesional, haga lo que quiera y ahí para adelante solo complázcame, que yo vea que logré sacar a mi hijo profesional. Entonces ser futbolista, aunque jugaba muy bien, no era una opción. Pero le decían Maradonita. Me gané un concurso del noticiero 24 horas, la gente ya se imaginaba cuántos años tengo. De cuando César Augusto Londoño, pues, también, imagínate, hacía un concurso de los Maradonitas y yo gané por mi pueblo y gané por Boyacá y mi papá no me dejó venir a Bogotá a participar. Que porque eso mínimo me querían llevar quién sabe para dónde, para un equipo, y que yo qué futbolista ni qué futbolista, que yo tenía que ser, era médico y jugaba muy bien. Bueno, claro, pues su papá era médico, pero igual también siempre lo apoyó porque, ¿cómo es esa historia de que para complacerlo le compró camisetas a todos los compañeros del equipo donde usted jugaba? Tal cual, entonces cuando yo llego a Bucaramanga como desilusionado porque él no me deja ser de las grandes ligas, entonces como que él me dice, no se preocupe, aquí mientras estudio armamos un equipo. Entonces fui y busco una escuela de fútbol de Juan Esteves, me acuerdo tanto, y no teníamos ni siquiera uniformes, y mi papá había tomado en arriendo un hotel.
Entonces mi papá mandó a hacer las camisetas hotel y entonces mi papá era como el patrocinador del equipo y yo jugaba, nos quitaban el patrocinio. Bueno, y entonces su papá médico, o sea, una familia normal, ¿de dónde sale ese talento y ese gusto por el humor, esa chispa suya? Mi papá es un genio, mi papá él siendo médico y todo, él le Pero gustaba, tenía los también pacientes esa- le hacían fila porque él los hacía reír, ay doctor no me haga reír que me duele, entonces mi papá era de los que llegaba, mi papá siempre fue, y yo crecí viendo a mi papá en una tarima, una verbena del Cocuy Boyacá, común y corriente con un micrófono contando 5 o 6 chistes, no le escuché, mi papá tiene 72 años, en la vida le he escuchado una grosería, jamás ha dicho una sola mala palabra, mi papá nunca ha vestido jean, no sé qué es ver a mi papá con un jean, jamás, súper bien puesto en su lugar, pero aún así es muy, muy extrovertido y le gusta mucho el humor, muy sano. Y toda la vida me decía, Eso le iba a decir yo, pero usted de todas formas ha copiado algo de eso porque algo que caracteriza su humor y su personaje es precisamente eso, que por eso lo mencionaba al comienzo en esta introducción, y es ese mensaje, o sea, usted no recurre a la vulgaridad, ni tiene que llegar como a esos extremos de, no sé, hacer piruetas o cosas raras para llegarle a la gente, ¿no? claro, yo pienso que es que el humor va evolucionando y algo va cambiando. Crecí, bueno, lo poco que crecí porque no crecí mucho, en un país maravilloso con un programa que sobrevive con chistes. Chao, felices, me lo ha dado todo. Y hubo algunas épocas en que el humor picante, el humor de doble sentido, tenía cierto tipo de público y era chévere. Y confieso que muchas veces cuando hacía maratones de 2, 3 días seguidos y hacía mis maratones, entre 1 de la mañana y 4 de la mañana me permitían contar chistes subidos de tono. Entonces el público estaba y yo sabía que me sabía los chistes. Luego hay un fenómeno muy chévere porque cuando Andrés López pega tan fuerte con la pelota de letras y alguien me habla de Andrés López, yo no tenía ni idea que Andrés López hacía stand-up porque no lo conocíamos en ese ámbito. Y empiezo a ver y yo, wow, este tipo no dice una sola grosería, este tipo es un genio. ¿Por qué nosotros, los que hacemos esto, no nos damos cuenta que él nos abre una puerta grande a los que queremos hacer algo como lo que hace él? Te voy a confesar algo. A nosotros los humoristas ni siquiera nos rentaban los teatros de las ciudades porque decían que lo que hacíamos no era cultura. Entonces, ¿qué es para un show de humor? No, acá no rentamos eso. Entonces nos tocaban discotecas, restaurantes, bares, otro tipo de lugares porque veían el cuentachistes como el grosero, Sí, claro. el que anima a los borrachos, el que la gente está tomando. Cuando logra eso, Andrés nos abre una puerta gigante. Y el público a se muchos. multiplica, o sea, llega todo Y el público empieza a ver otras opciones Claro. y eso hay que agradecérselo porque no solo aquí en Colombia, es que es el punto de referencia de muchos de nosotros los comediantes, porque donde ha llegado Andrés ha abierto una puerta para los que llegamos después. Yo me presenté en Las Vegas, Vancouver, Toronto, Calgary, Denver, me he presentado en Bruselas, en Suiza, en París, me he presentado en tantas y tantas ciudades donde siempre que llego me dicen, ¿usted es el primero que se presenta o se presenta Andrés López? Entonces Increíble. ha sido muy, muy chévere. A propósito de seguir eso, bueno, esos usted ha pasos. visitado países y ciudades increíble, es cómo se rompe esa barrera. Bueno, no solamente del idioma, sino que, es decir, si aquí dentro de Colombia el humor cambia de región, ¿cómo será uno llegarle, no sé, a un español? Usted, bueno, a propósito, por ejemplo, usted se presentó en Londres en un festival súper importante en el 2011, donde llegan los mejores del mundo. ¿Cómo le llega uno al público inglés? Básicamente era eso. Entonces cuando ya empiezo a hacer mi comedia, yo quiero que mi show se entienda en todas partes. Sí. Entonces empiezo por tomar la decisión de irme a vivir a Miami, por varias razones. La primera, había un proyecto ya definido que era hacer algo en el show de Don Francisco. Yo les prometí que iba a estar allá un año exactico estuve. Al año decidí, bueno, ya hasta aquí, muchas gracias, porque era muy complejo, el sistema que ellos manejan no dejan nada a la improvisación, todo está dicho, entonces ensayas, tú entras acá, Don Francisco te dice, tú le dices esto, ¿cómo lo vas a decir? Así, no, así, no, Y tiene así. que ser tal cual. Y tiene que ser tal cual, no le cambies nada porque si no se pierden todos, entonces yo no estaba acostumbrado a eso, sin embargo me aguanté el tiempo y fue chévere, la experiencia fue bonita, pero el estar al lado de dominicanos, cubanos, puertorriqueños, ecuatorianos, peruanos, guatemaltecos, me dio la oportunidad de saber que podía decir la misma palabra
pero que se entendiera en todas partes. Entonces yo, por ejemplo, en un show yo ya no digo que voy a coger un taxi. No Claro. lo digo jamás. Claro. Y en Colombia suena normal, pero si lo escucha un argentino, lo escucha un venezolano, pensarán que tengo algún tipo de ese carrofílico, algo así, ¿no? Un carrofílico, algo así. Entonces ya digo, tomar un taxi, ya, o sea, mira, y entonces uno va a tomar el taxi y ya nadie va a decir en Colombia, no, ahora es que no, entendieron y ya, se ríen igual. Y segundo, buscar temas que no sean regionales. Entonces me especialicé en temas de hombres y temas de mujeres. Entonces las mujeres son exactamente iguales en cualquier idioma. cualquier idioma. Es increíble, ¿Verdad? pero es así. Y Las me ha pasado cosas de pareja, todo lo que eso sea, es todo lo que lo sea mismo. pareja. Yo creo, escribí una obra que primero se llamó Sexo a la Carta. El título era fuertísimo. Y yo no lo sentía allí. Pero ¿por qué la gente tiene que...? Porque es lo primero que la gente se va a imaginar, que es... Entonces se llamaba Sexo a la Carta porque era el sexo masculino y el sexo femenino, lo que quieran, o sea, a la carta, en su expresión de hombres y de mujeres. Entonces, en uno de los teatros muy chéveres de acá de Bogotá, me dijo Leonor Estrada, maravilloso el show, me encanta, pero tengo un problema, esto es un colegio. Donde yo llegue a colocar un letrero gigantesco afuera que diga Sexo a la Carta, me cierran el teatro, me cierran el colegio, o sea, sé que me van a decir que no. Claro. Entonces le dije, ¿y qué hacemos? Entonces decía, Sexo a la Carta, la comedia de todos los tiempos. Porque era desde los tiempos de la creación hasta los tiempos actuales. Entonces, le cambiamos el título y quedó la comedia de todos los tiempos. Y con esa obra dimos a conocer un trabajo en el que pretendo explicar por qué las mujeres son más bonitas que nosotros los hombres y por qué están mejor creadas que nosotros. Eso es un punto muy importante. Pero bueno, en este momento tenemos que hacer una pausa, Peter Albero, pero volvemos con eso para que nos explique cuál es esa diferencia, porque usted además lo explica, yo creo que lo resume muy bien, cómo es esa diferencia. Pero también hablamos de la diferencia de qué es un cuentachistes, qué es stand-up comedy, cómo funciona todo esto, y también para que nos cuente un poquito más de lo que está haciendo aquí en Colombia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía.